Ya no te necesitamos aquí, recoge tus cosas y vete. Los gritos del gerente Lucas Méndez habían resonado por toda la oficina de Corporativo San Miguel, donde 30 empleados habían dejado de trabajar para ver el espectáculo más cruel del día. Allí, parada en el pasillo principal con su uniforme de limpieza y su carrito de productos, estaba doña Mercedes de 68 años, mirando con ojos llenos de lágrimas a los empleados que llevaba 6 años sirviendo. «Señor Méndez», había murmurado Mercedes con voz temblorosa, «¿qué hice mal? ¿Qué hiciste mal?», había gritado Lucas frente a todos los empleados. «Eres lenta, eres vieja y ya no sirves para este trabajo». Los empleados habían comenzado a reírse. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar la humillación. Además, había continuado Lucas señalándola con desprecio. «Esta empresa necesita gente joven y eficiente, no ancianas que se toman 3 horas para limpiar una oficina». Mercedes había tratado de mantener la dignidad, pero sus manos temblaban mientras sostenía su trapo de limpieza. «Por favor, señor Méndez, necesito este trabajo, no tengo familia, no tengo nada más, eso no es mi problema», había gritado Lucas. «Seguridad, saquen a esta mujer del edificio». Lo que ninguno de ellos sabía era que esa humillación no terminaría ahí. Lo que no imaginaban era que Mercedes no era quien parecía ser, y lo que absolutamente nadie podía anticipar era que en menos de 24 horas toda la jerarquía de esa empresa cambiaría para siempre. En pocas horas, Lucas Méndez y todos los empleados que se habían reído de Mercedes descubrirían que acababan de cometer el error más caro de sus carreras profesionales. Pero lo que convertía esta historia en algo más complejo era que Mercedes tampoco les había dicho toda la verdad sobre quién era realmente. Para entender cómo una mujer de 68 años había llegado a ser la empleada más despreciada de Corporativo San Miguel, tenemos que regresar 6 años atrás, cuando Mercedes había llegado buscando trabajo desesperadamente. «Necesito trabajo», le había dicho Mercedes al entonces gerente de recursos humanos. «Puedo limpiar, cocinar, cualquier cosa». «¿Cuántos años tiene?». «62». El gerente había fruncido el ceño. Era mayor de lo que normalmente contrataban, pero necesitaban a alguien urgentemente. «Experiencia en limpieza». «Toda mi vida he limpiado casas, oficinas, edificios». «Está bien. El sueldo es mínimo, horario de 6 a.m. a 2 p.m., sin prestaciones adicionales». Mercedes había aceptado inmediatamente. No tenía opciones. Durante los primeros años, Mercedes había trabajado en silencio, llegando antes que todos, limpiando cada oficina con meticulosidad, tratando a todos los empleados con respeto y amabilidad. Pero conforme la empresa había crecido y habían llegado empleados más jóvenes, la actitud hacia Mercedes había comenzado a cambiar. Todo había empezado con comentarios pequeños. «¿Por qué la anciana tarda tanto en limpiar mi oficina? Que alguien le diga que ya no estamos en ¿En serio no pueden contratar a alguien más joven?». Mercedes había escuchado todos esos comentarios, pero había seguido trabajando con dignidad porque necesitaba el trabajo para sobrevivir. Lo que nadie sabía era que Mercedes tenía una conexión con esa empresa que iba mucho más allá de ser solo una empleada de limpieza. Pero ella había decidido mantener ese secreto, por razones que pronto se volverían claras. Durante los últimos 2 años, bajo el liderazgo del gerente Lucas Méndez, la oficina había desarrollado una cultura tóxica, donde humillar a Mercedes se había vuelto una forma de entretenimiento. Lucas había llegado a la empresa hace 3 años como un gerente dinámico de 35 años, con un MBA y una presión constante de los directivos corporativos para modernizar y optimizar la operación. «Necesitamos aumentar productividad 20% este año o la matriz cierra nuestra sucursal», había anunciado Lucas en su primera junta. «No podemos permitir que elementos obsoletos frenen nuestro crecimiento». La presión era real. Lucas había visto cómo otras sucursales habían sido cerradas por ineficiencia operacional. Su trabajo dependía de demostrar resultados rápidos, pero en lugar de mejorar procesos, había decidido que el problema eran los empleados lentos y anticuados. Lucas genuinamente creía que estaba salvando la empresa. En su mente, sacrificar la comodidad de unos pocos empleados improductivos era mejor que ver a toda la sucursal cerrada. «No es personal»,
Le había dicho a su esposa una noche, pero si no modernizamos rápido, todos van a perder sus trabajos. A veces tienes que ser duro para salvar a la mayoría. Era una justificación que le permitía dormir por las noches, sin reconocer que había confundido eficiencia con crueldad. La primera humillación pública había ocurrido durante una junta importante con clientes. Mercedes había estado limpiando las ventanas cuando Lucas había explotado frente a los invitados. ¿Pueden trabajar más rápido? Estamos tratando de cerrar negocios millonarios aquí. Mercedes había acelerado, pero Lucas había continuado. ¿Saben qué? Mejor salga. Su presencia es una distracción para nuestros clientes. 30 ejecutivos habían visto cómo Mercedes salía humillada, y Lucas había salvado la reunión. Desde ese día, los empleados habían seguido el ejemplo de su jefe, convirtiendo el maltrato a Mercedes en una forma de demostrar su modernidad profesional. Sofía hacía comentarios sarcásticos. «Buenos días, doña Mercedes del siglo pasado». Diego organizaba competencias. A ver quién hace que la anciana se confunda con tecnología. Roberto se quejaba abiertamente. ¿Por qué huele siempre a productos de limpieza? Pero lo que ninguno sabía era que Mercedes había estado documentando cada humillación durante 6 meses y que tenía una razón muy específica para soportar todo eso en silencio. La verdad sobre Mercedes era más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. Su nombre completo era Mercedes Herrera de Sánchez y había estado casada durante 40 años con Aurelio Sánchez, el fundador y presidente de Corporativo San Miguel. Aurelio había construido la empresa desde cero en los años 1980, pero había mantenido a Mercedes completamente separada del negocio familiar por una razón muy específica. Él había querido protegerla del mundo despiadado de los negocios. Mercedes le había dicho a Aurelio hace muchos años: «Tú eres demasiado buena para este mundo. Yo me encargo de los negocios. Tú te encargas de que nuestra familia mantenga sus valores». Mercedes había aceptado ese arreglo durante décadas. Había sido la esposa que apoyaba desde las sombras, la mujer que criaba a sus hijos, la que mantenía el hogar mientras Aurelio construía su imperio. Pero los hijos de Mercedes y Aurelio habían muerto en un accidente automovilístico hace 8 años, dejando a la pareja devastada y sin herederos. Aurelio había enfermado de cáncer hace 3 años y durante sus últimos meses de vida había tomado una decisión que cambiaría todo. Mercedes le había dicho desde su cama del hospital: «No confío en ninguno de los ejecutivos de la empresa, son ambiciosos y crueles. ¿Qué quieres hacer? Quiero que tú te hagas cargo». Mercedes había sido sorprendida. «Aurelio, yo no sé nada de negocios, sabes más de lo que crees. Has estado observando durante 40 años, y sobre todo tienes algo que ellos no tienen». «¿Qué? Corazón». Aurelio había cambiado su testamento para dejarle el 51% de las acciones de la empresa a Mercedes, pero con una condición muy específica. «No quiero que se lo digas a nadie hasta que yo muera», había insistido Aurelio. «Quiero que vayas a la empresa como empleada normal y veas cómo tratan realmente a la gente». «¿Por qué?». «Porque si van a ser crueles con una empleada de limpieza, van a ser crueles con cualquiera que consideren inferior. Y esa no es la empresa que yo quiero dejar». Mercedes había aceptado la misión de su esposo moribundo. Había comenzado a trabajar como limpiadora 6 años atrás, 3 años antes de que Aurelio muriera, manteniendo su identidad secreta para observar la verdadera cultura de la empresa. Durante 3 años había visto cómo los ejecutivos trataban a los empleados de niveles más bajos, cómo manejaban el dinero, cómo tomaban decisiones. Y durante 3 años había estado decepcionándose cada vez más de lo que veía. Cuando Aurelio había muerto hace 3 años, Mercedes había heredado oficialmente el 51% de las acciones, pero había decidido mantener el secreto un poco más. Quería estar completamente segura de qué tipo de personas dirigían la empresa que su esposo había construido con tanto amor. Los últimos 3 años habían sido una educación dolorosa sobre la crueldad corporativa, pero también habían sido una preparación para el día en que Mercedes finalmente revelaría su identidad. Ese día había llegado esa mañana, cuando había recibido una llamada de su abogado. «Señora Sánchez, los documentos están listos. ¿Está segura de que quiere proceder?».
Mercedes había mirado alrededor de la oficina donde había sido humillada durante 6 años, completamente segura. ¿Y qué quiere hacer con los empleados que la han tratado mal? Mercedes había sonreído, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de alguien que había estado planeando este momento durante años. Quiero enseñarles una lección que nunca van a olvidar. Pero lo que Mercedes no había anticipado era que Lucas Méndez la despediría exactamente ese día, convirtiendo su plan de revelación gradual en una confrontación pública inmediata. La escena que había comenzado el día había sido aún más cruel de lo que nadie había visto. Todo había empezado cuando Mercedes había llegado esa mañana con una actitud ligeramente diferente. Por primera vez en 6 años, había caminado con un poco más de seguridad, sabiendo que ese sería su último día como empleada de limpieza, pero Lucas había interpretado esa confianza como insubordinación. «¿Por qué llegaste 10 minutos tarde?», le había gritado frente a todos los empleados en el área de recepción. «Tuve que pasar por el banco, señor Méndez». «¿El banco? ¿Qué tanto dinero puede tener una limpiadora en el banco?». Los empleados se habían reído de la pregunta cruel. «Seguramente tiene sus ahorros de 50 pesos», había comentado Diego, causando más risas. Mercedes había mantenido la calma, pero por dentro había sentido una furia que había estado creciendo durante 6 años. «Señor Méndez», había dicho con voz tranquila, «podría hablar con usted en privado. No tengo tiempo para hablar en privado con empleadas de limpieza. Si tienes algo que decir, dilo aquí frente a todos». Mercedes había respirado profundamente. En ese momento había decidido acelerar sus planes. «Está bien, quería informarle que hoy será mi último día». Lucas había sonreído con satisfacción. «¿Te estás renunciando? Perfecto, nos ahorras el problema de despedirte». «No me estoy renunciando». «¿Entonces qué?». Mercedes había sacado un sobre de su bolsa, pero Lucas no la había dejado continuar. «¿Sabes qué? No me importa lo que tengas que decir. Estoy harto de tu actitud. Ya no te necesitamos aquí. Recoge tus cosas y vete». Y había comenzado el espectáculo público que todos habían presenciado. Pero mientras Mercedes había recogido sus productos de limpieza bajo las miradas burlones y los comentarios crueles, había tomado la decisión que cambiaría la vida de cada persona en esa oficina. Ya no revelaría su identidad gradualmente. Ya no sería amable ni comprensiva. Iba a enseñarles la lección más cara y más pública de sus vidas profesionales. Mientras los guardias de seguridad la escoltaban hacia la salida, Mercedes había volteado una última vez hacia todos los empleados que la estaban mirando con desprecio. «Señoras y señores», había dicho con una voz que ya no temblaba, «nos vemos muy pronto». «No creo», había gritado Lucas, «no queremos volver a verte por aquí». Mercedes había sonreído, pero en sus ojos había algo más que triunfo, había tristeza. «Ojalá no hubiera llegado a esto», había murmurado tan bajo que solo los más cercanos la habían escuchado, y había salido del edificio mientras todos se preguntaban qué había querido decir con eso. Esa misma tarde, Mercedes se había reunido con su equipo legal en las oficinas del bufete Herrera y Asociados. «Señora Sánchez», había dicho el licenciado Herrera, «los documentos están listos para la transferencia oficial de acciones. ¿Está segura de que quiere proceder mañana?». «Completamente segura». «¿Y qué va a hacer exactamente?». Mercedes había extendido una carpeta sobre la mesa del despacho. «Durante 6 años he estado documentando todo lo que pasa en esa empresa: discriminación por edad, acoso laboral, ambiente tóxico, mal manejo de recursos». El abogado había revisado los documentos. «Esto es muy detallado. He estado tomando notas, grabando conversaciones, fotografiando emails. Tengo evidencia de todo». «¿Por qué documentó todo esto?». Mercedes había mirado por la ventana hacia la ciudad que su esposo había ayudado a construir. «Porque Aurelio me pidió que averiguara si su empresa seguía teniendo los valores con los que él la fundó, y descubrí que no». «¿Qué quiere hacer con esta información?». «Quiero limpiar la empresa, literalmente». El licenciado había sonreído al entender la ironía. «Despidos masivos, despidos selectivos. Cada persona que me trató con crueldad, cada ejecutivo que permitió el acoso, cada empleado que participó en la humillación. Y los que la trataron bien,
Mercedes había pensado durante un momento. En 6 años, exactamente 3 personas me trataron con respeto básico. María la contadora senior, José el técnico de mantenimiento y Ana la asistente de contabilidad. Solo 3 de 30 empleados, solo 3. El abogado había comenzado a preparar los documentos finales. ¿Quiere que esté presente mañana cuando haga la revelación? Sí. Y también quiero que traiga un notario, un contador público y un representante del Departamento de Trabajo. ¿Por qué tantos testigos oficiales? Mercedes había sonreído con una determinación que había estado construyéndose durante 6 años. Porque no quiero que nadie pueda decir después que esto no fue completamente legal y justificado. Esa noche, Mercedes había regresado a su casa, una casa modesta que había mantenido intencionalmente para no levantar sospechas, y había repasado cada detalle de lo que iba a hacer al día siguiente. Había llamado a María, la contadora senior que siempre la había tratado con respeto. «Doña Mercedes, ¿cómo está? Escuché lo que pasó hoy en la oficina. Fue horrible. María, ¿puedes hacerme un favor? Por supuesto. ¿Puedes asegurarte de que todos los empleados estén en la oficina mañana a las 10 am? ¿Por qué? Va a haber una reunión muy importante. ¿Pero usted ya no trabaja ahí?» Mercedes había sonreído. «Mañana vas a entender todo». Después de colgar, Mercedes había revisado una vez más todos los documentos que iba a presentar. Tenía grabaciones de Lucas insultándola, tenía fotografías de los mensajes crueles en el chat grupal de la empresa, tenía evidencia de todas las bromas que habían hecho a su costa, tenía documentación de cada momento en que había sido tratada como menos que humana, y ahora finalmente tenía el poder legal para hacer algo al respecto. Pero también tenía algo más. La sabiduría de 6 años, observando cómo funcionaba realmente la empresa que su esposo había construido. Sabía exactamente quién merecía una segunda oportunidad y quién no. Sabía quién había actuado por maldad genuina y quién había seguido a la multitud por cobardía. Y sabía que la lección que iba a enseñar al día siguiente no solo sería sobre respeto hacia los empleados mayores, sino sobre el tipo de cultura corporativa que permitía que la crueldad floreciera. A las 9:45 am del día siguiente, una caravana de 3 autos había llegado al estacionamiento de Corporativo San Miguel. Del primer auto había salido Mercedes, ya no vestida con uniforme de limpieza, sino con un traje elegante azul marino y zapatos de cuero. Del segundo auto habían salido el licenciado Herrera, un notario público y un contador certificado. Del tercer auto había salido una mujer joven con cámaras profesionales, una periodista especializada en temas corporativos que Mercedes había contactado para documentar lo que estaba por suceder. Los empleados que estaban llegando a trabajar habían visto la comitiva con curiosidad. «¿Quiénes serán?», había preguntado Sofía. «Parecen abogados», había respondido Roberto. «¿Crees que la empresa tenga problemas legales?». Diego había visto a Mercedes y había fruncido el ceño. «¿No es esa la anciana limpiadora que despidieron ayer? ¿Qué hace aquí con todos esos abogados?», había preguntado Carmen. Pero antes de que pudieran especular más, Mercedes había entrado al edificio con su equipo legal, caminando directamente hacia la recepción. «Buenos días», había dicho Mercedes a Sofía con una voz completamente diferente. Segura, autoritaria, nada parecida a la voz temblorosa de la limpiadora humillada. Sofía había mirado a Mercedes con confusión. «No la despidieron ayer, hubo un malentendido», había respondido Mercedes. «¿Puede llamar a Lucas Méndez? Necesito hablar con él inmediatamente». «¿Sobre qué?». «Sobre el futuro de esta empresa». Sofía había llamado a Lucas, quien había bajado a recepción con irritación visible. «¿Qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte». Mercedes había sonreído, pero había una tristeza profunda en sus ojos. «Lucas, te presento al licenciado Herrera, mi representante legal. Venimos a hacer una junta con todos los empleados». «¿Una junta? ¿Quién te crees para convocar juntas?». El licenciado Herrera había dado un paso adelante. «Señor Méndez, soy el abogado de la señora Mercedes Herrera de Sánchez, propietaria del 51% de las acciones de Corporativo San Miguel». Lucas había comenzado a reírse. «¿Propietaria? ¿Esta anciana? ¿De qué están hablando?».
El licenciado había extendido los documentos legales. Aquí están las escrituras, certificadas por notario público. Mercedes Herrera de Sánchez es la heredera legal y la accionista mayoritaria de esta empresa. Lucas había dejado de reírse y había comenzado a revisar los documentos con ojos cada vez más grandes. Esto debe ser un error. No es un error, había dicho Mercedes con voz firme, pero con una sombra de dolor. Soy la viuda de Aurelio Sánchez, fundador de esta empresa. El silencio en la recepción había sido absoluto. Mercedes había respirado profundamente antes de continuar. Esto me duele más de lo que creen, había admitido con honestidad, pero necesito que entiendan lo que ha estado pasando aquí. Por favor, reúna a todos los empleados en el salón de juntas. Tengo algunas cosas importantes que discutir con ellos. Lucas había mirado los documentos una vez más, había visto los sellos oficiales, las firmas certificadas, y había entendido que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía, había dicho con voz temblorosa, llama a todos, junta de emergencia en 5 minutos. Mientras los empleados se reunían en el salón de juntas susurrando confusamente, Mercedes había tomado asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de su esposo durante décadas. Por primera vez en 6 años, ya no era la mujer invisible que limpiaba en silencio, era la dueña de la empresa y tenía una lección que enseñar, una lección que le rompía el corazón tanto como se la enseñaba a otros. Cuando todos los 30 empleados estuvieron reunidos en el salón de juntas, Mercedes había permanecido de pie en la cabecera de la mesa mientras el licenciado Herrera distribuía copias de los documentos legales. Buenos días a todos, había comenzado Mercedes con una voz que nadie había escuchado antes, clara, autoritaria, llena de confianza. Me imagino que están confundidos sobre por qué estoy aquí después de lo que pasó ayer. Los murmullos habían llenado la sala. Permítanme presentarme apropiadamente. Mi nombre es Mercedes Herrera de Sánchez. Fui esposa de Aurelio Sánchez, fundador de Corporativo San Miguel, durante 40 años. Diego había dejado caer su bolígrafo. Heredé el 51% de las acciones de esta empresa cuando mi esposo murió hace 3 años. Carmen había palidecido completamente. Pero durante los últimos 6 años he estado trabajando aquí como limpiadora por una razón muy específica. Lucas había comenzado a sudar visiblemente. Mi esposo me pidió que viniera a observar la cultura de esta empresa antes de tomar control oficial. Quería asegurarse de que sus valores siguieran siendo respetados después de su muerte. Mercedes había activado una pantalla en el salón de juntas. Durante estos 6 años he estado documentando todo lo que he observado. En la pantalla había comenzado a proyectarse una presentación con fotografías, grabaciones de audio y capturas de pantalla de mensajes. La primera diapositiva había mostrado el título Discriminación por edad y acoso laboral en Corporativo San Miguel, un análisis de 6 años. Diapositiva número 1 había dicho Mercedes con voz tranquila. Comentarios discriminatorios documentados. En la pantalla habían aparecido mensajes del chat grupal de la empresa. ¿Por qué la anciana tarda tanto? Que alguien le diga que ya no estamos en 1000. Deberíamos hacer un concurso para ver quién hace que se mueva más rápido. Los empleados habían comenzado a reconocer sus propios mensajes y habían empezado a ponerse nerviosos. Diapositiva número 2. Grabaciones de comentarios públicos. Mercedes había reproducido audio de Lucas gritándole, «Eres lenta, eres vieja y ya no sirves para este trabajo». Después audio de Diego, «Puede conectar mi computadora al wifi cuántico», seguido de risas crueles. Diapositiva número 3. Evidencia de ambiente laboral tóxico. Mercedes había mostrado fotografías de empleados riéndose mientras ella trabajaba, videos donde la trataban como si fuera invisible, documentación de todas las veces que había sido excluida de comunicaciones importantes de la empresa. Durante 6 años había continuado Mercedes. He observado cómo 30 adultos profesionales han convertido la humillación de una empleada de 68 años en su entretenimiento cotidiano. El salón había quedado en silencio absoluto.
He documentado discriminación por edad, acoso laboral sistemático y la creación intencional de un ambiente de trabajo hostil. Mercedes había mirado directamente a Lucas, todo dirigido por un gerente que decidió que tratar mal a los empleados mayores era una forma aceptable de modernizar la empresa. Lucas había tratado de defenderse. Nosotros no sabíamos quién era usted. Mercedes había sonreído fríamente. ¿Y eso importa, Lucas? El hecho de que yo fuera solo una limpiadora justificaba tratarme como si fuera menos que humana. Lucas no había sabido qué responder. La falta de dinero o estatus social es una excusa válida para la crueldad. Mercedes había volteado hacia todos los empleados. Cada uno de ustedes tiene una decisión que tomar ahora. Pueden quedarse en esta empresa y aprender a tratar a todos los empleados con respeto, sin importar su edad o posición. Una pausa dramática. O pueden encontrar trabajo en una empresa donde su actitud hacia los compañeros vulnerables sea más... Carmen había levantado la mano tímidamente. Señora Sánchez, ¿nos va a despedir a todos? Mercedes había mirado alrededor del salón. No a todos. Mercedes había sacado una carpeta diferente y había comenzado a leer nombres. María Contreras, contadora senior. María había levantado la mano nerviosamente. Durante 6 años, tú me has tratado con respeto básico. Me has saludado por las mañanas, me has dado las gracias cuando limpiaba tu oficina, y nunca participaste en las bromas crueles de tus compañeros. María había comenzado a llorar de alivio. Tu posición está segura, y estás siendo promovida a gerente de contabilidad. Mercedes había continuado. José Ramírez, técnico de mantenimiento. José había asentido nerviosamente. Tú también me trataste como un ser humano. Me ayudabas a cargar productos pesados, me preguntabas cómo estaba mi salud y defendiste a los empleados de limpieza cuando otros los criticaban. José había sonreído tímidamente. Estás siendo promovido a supervisor de mantenimiento. Mercedes había mirado su lista. Ana García, asistente de contabilidad. Ana había levantado la mano con lágrimas en los ojos. Tú fuiste la única persona que me invitó a almorzar durante estos 6 años. La única que recordó mi cumpleaños. La única que me preguntó sobre mi familia. Ana había comenzado a sollozar. Está siendo promovida a coordinadora administrativa. Mercedes había cerrado esa carpeta y había abierto otra. Ahora, hablemos de los demás. El ambiente en el salón había cambiado completamente. Lucas Méndez. Lucas había tragado saliva. Durante 3 años como gerente, creaste intencionalmente una cultura de acoso. Instigaste la discriminación por edad. Dirigiste personalmente la humillación de una empleada vulnerable. Mercedes había mostrado evidencia específica. Emails donde Lucas había escrito sobre modernizar la empresa, eliminando empleados mayores, grabaciones donde había dirigido burlas públicas, documentación de cómo había fomentado el maltrato sistemático. Tu despido es efectivo inmediatamente. Seguridad te escoltará fuera del edificio. Lucas había tratado de protestar, pero los guardias de seguridad ya estaban entrando al salón. Diego Hernández. Diego había palidecido. Convertiste el acoso a empleados vulnerables en tu pasatiempo personal. Creaste juegos para humillar a trabajadores que no podían defenderse. Mercedes había mostrado los videos que Diego había grabado burlándose de ella, los mensajes donde había organizado competencias crueles, la documentación de cómo había liderado campañas de humillación. Tu despido también es efectivo inmediatamente. Diego había comenzado a llorar. Por favor, necesito este trabajo. Tengo familia. Mercedes había mirado a Diego con una expresión que mostraba dolor, no triunfo. Yo también necesitaba mi trabajo, Diego. Y también tengo familia. Pero eso no te importó cuando decidiste convertir mi sufrimiento en tu entretenimiento. Había hecho una pausa, y por un momento había parecido una abuela cansada, no una ejecutiva poderosa. Esto me duele más de lo que creen, había añadido en voz baja, pero no puedo permitir que otros empleados vulnerables pasen por lo mismo. Los guardias habían comenzado a escoltar a Diego hacia la salida. Mercedes había continuado con su lista. Sofía Ruiz, Carmen López, Roberto Silva. Los 3 habían comenzado a temblar. Ustedes participaron activamente en la cultura de crueldad.
hicieron comentarios discriminatorios, se rieron de la humillación ajena y contribuyeron a crear un ambiente de trabajo tóxico. Mercedes había mostrado evidencia específica para cada uno, mensajes crueles, comentarios grabados, participación en las burlas organizadas. Sus despidos son efectivos al final de esta semana. Esto les da tiempo para encontrar otros empleos. Carmen había comenzado a llorar histéricamente. Señora Sánchez, por favor. Fue solo, seguíamos el ejemplo de Lucas. Mercedes había mirado a Carmen con ojos fríos. Carmen, tú tienes 28 años. Eres una adulta profesional con educación universitaria. ¿Realmente me estás diciendo que no sabías que humillar a una empleada de 68 años estaba mal? Carmen no había podido responder. ¿Me estás diciendo que necesitabas que alguien te dijera que hacer comentarios sobre mi edad, mi velocidad y mi inutilidad era cruel? Mercedes había dejado que la pregunta colgara en el aire. Ustedes eligieron ser crueles porque pensaron que no había consecuencias. Ahora las hay. Después de que los empleados despedidos habían sido escoltados del edificio, Mercedes se había quedado con los 14 empleados restantes, aquellos que habían participado menos activamente en el acoso o que habían sido principalmente espectadores pasivos. Para los que se quedan, había dicho Mercedes, quiero que entiendan algo muy importante. Había cambiado la presentación a una nueva diapositiva, los valores reales de Corporativo San Miguel. Mi esposo fundó esta empresa con la creencia de que el éxito empresarial y el tratamiento digno de los empleados no son mutuamente excluyentes. Mercedes había mostrado fotografías de Aurelio con empleados de diferentes épocas de la empresa, trabajadores de todas las edades, posiciones y backgrounds socioeconómicos. Él creía que una empresa verdaderamente exitosa es aquella donde cada empleado, desde el CEO hasta el personal de limpieza, es tratado con respeto básico. Había hecho una pausa para que las palabras tuvieran impacto. Durante los últimos 3 años, bajo el liderazgo de Lucas Méndez, esta empresa se desvió completamente de esos valores. Mercedes había mostrado estadísticas que había estado recopilando. Incremento en quejas de empleados, disminución en productividad, aumento en rotación de personal y deterioro general del ambiente laboral. La crueldad no es eficiente. El acoso no mejora los resultados. La discriminación no moderniza nada. Había mirado a cada uno de los empleados restantes. De hecho, el análisis de productividad que he estado haciendo muestra que los empleados pasaban más tiempo creando drama interpersonal y participando en chismes crueles que enfocándose en su trabajo real. Varios empleados habían bajado la cabeza con vergüenza. Pero también quiero que entiendan que no los despedí a todos ustedes, porque reconozco que hay una diferencia entre liderar la crueldad y seguir la multitud por cobardía. Mercedes había sacado otra carpeta. Cada uno de ustedes está recibiendo una segunda oportunidad, pero con condiciones muy claras. Había comenzado a distribuir documentos. Estos son nuevos contratos de trabajo. Incluyen cláusulas específicas sobre respeto en el lugar de trabajo, políticas antidiscriminación y consecuencias claras por acoso laboral. Los empleados habían comenzado a revisar los contratos. También incluyen aumentos de sueldo para todos ustedes. Varios empleados habían levantado la vista con sorpresa. ¿Aumentos?, había preguntado Patricia, una de las empleadas que había permanecido mayormente neutral durante los años de acoso. Sí, porque quiero que entiendan que ser amable y respetuoso no solo es lo correcto moralmente, sino que también es recompensado económicamente. Mercedes había sonreído, pero había sido una sonrisa seria. Sin embargo, también quiero que entiendan que esta es su única segunda oportunidad. Había mostrado la última diapositiva de su presentación, política de tolerancia cero. Cualquier empleado que participe en discriminación por edad, acoso laboral o creación de ambientes tóxicos será despedido inmediatamente, sin advertencias adicionales. Mercedes había cerrado la presentación. ¿Alguna pregunta? Un empleado había levantado la mano tímidamente. Señora Sánchez, ¿usted va a seguir trabajando como limpiadora? Mercedes había sonreído genuinamente por primera vez en toda la presentación. No. Voy a trabajar como lo que siempre fui, la presidenta de esta empresa.
Había hecho una pausa, pero voy a contratar empleados de limpieza adicionales y voy a asegurarme personalmente de que sean tratados con el mismo respeto que cualquier ejecutivo. Había mirado alrededor del salón una última vez, porque después de 6 años observando, he aprendido que la forma en que una empresa trata a sus empleados más vulnerables es el indicador más preciso de su verdadero carácter. 6 meses después, Corporativo San Miguel se había transformado completamente. Mercedes había implementado un programa de mentoría donde empleados senior trabajaban directamente con personal de servicios y mantenimiento para crear oportunidades de crecimiento profesional. Había establecido un comité de empleados para reportar y prevenir discriminación de cualquier tipo. Había creado políticas de compensación transparentes donde ningún empleado ganaba menos de un sueldo digno, independientemente de su posición. Y había instaurado una tradición mensual donde todos los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza, almorzaban juntos para mantener un ambiente de respeto mutuo. La productividad había aumentado 35% en 6 meses. La rotación de empleados había disminuido a casi cero, las quejas laborales habían desaparecido completamente, y la empresa había comenzado a recibir reconocimientos por su cultura laboral inclusiva y respetuosa. Pero Mercedes sabía que el cambio más importante no se podía medir en estadísticas. Se podía ver en la manera en que los empleados se saludaban por las mañanas, con respeto genuino, sin importar su edad o posición. Se podía escuchar en las conversaciones del almuerzo, colaborativas y amables, sin chismes crueles. Se podía sentir en el ambiente general de la oficina, productivo pero humano, eficiente pero compasivo. Un año después, Mercedes había recibido una carta que había guardado en el marco sobre su escritorio, el mismo escritorio donde su esposo había dirigido la empresa durante décadas. La carta era de Ana García, la ex asistente que ahora era coordinadora administrativa. Señora Mercedes, hace un año usted me enseñó que ser amable con los compañeros vulnerables no es solo lo correcto, sino que también puede ser recompensado y valorado. Pero lo más importante es que me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de demostrar poder sobre otros, sino de usar el poder para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores personas y mejores profesionales. Con admiración y respeto, Ana. Mercedes había sonreído leyendo la carta, sabiendo que Aurelio habría estado orgulloso de la empresa que habían logrado crear juntos, él con su visión original y ella con su determinación de hacer que esa visión se mantuviera viva. La lección más cara había sido también la más valiosa, que la verdadera fortaleza empresarial se construye sobre cimientos de respeto humano, no sobre la humillación de los vulnerables, y que a veces para enseñar esa lección hay que estar dispuesto a pasar años siendo invisible, documentando la verdad y esperando el momento perfecto para demostrar que la dignidad humana no tiene precio, pero su violación sí tiene consecuencias. Nadie en esa sala volvió a mirar a un trabajador de limpieza de la misma forma. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Creen que Mercedes hizo lo correcto al engañar a todos durante 6 años? ¿O piensan que Lucas solo estaba tratando de salvar la empresa bajo presión corporativa? ¿De qué lado están en esta historia? Porque aquí también hay complejidad moral. Mercedes observó en silencio durante años mientras otros empleados sufrían. ¿Era eso justo? Lucas fue cruel, pero estaba bajo presión extrema para salvar 30 empleos. ¿Eso justifica sus métodos? ¿Los empleados siguieron al líder tóxico, merecían perder sus trabajos o solo necesitaban mejor liderazgo? ¿Quién tiene razón cuando todos cometieron errores diferentes? ¿Ustedes habrían revelado su identidad inmediatamente para parar el abuso o habrían esperado como Mercedes para documentar la verdadera cultura? Comenten qué habrían hecho en cada situación. Y si les gustan estas historias sobre justicia laboral y respeto en el trabajo, suscríbanse al canal porque la próxima historia podría mostrar otro lado de la venganza corporativa. Esta historia nos enseña que la forma en que tratamos a las personas vulnerables revela nuestro verdadero carácter, que el poder temporal no justifica la crueldad permanente, y que a veces las lecciones más importantes vienen disfrazadas de las personas que menos esperamos.
Que Dios nos ayude a tratar a todos nuestros compañeros de trabajo con dignidad, sin importar su edad, posición o poder aparente, porque nunca sabemos quién está observando, documentando y esperando el momento perfecto para recordarnos quiénes somos realmente. Nos vemos en la próxima historia que desafiará todo lo que piensan sobre el poder, la justicia y el precio de la crueldad.